Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro de Miguel Ángel Navarro. Acabamos de decir que empiezo yo, así que empiezo yo. Bueno, yo voy a presentar al autor, digamos, y bueno, yo destacaría, primero Miguel Ángel nace en el año 63, con lo cual pues ha vivido más o menos la época, siendo estudiante, la época de los años 80 y tal, la época un poquito más turbulenta desde el punto de vista ideológico. La verdad es que este foco está en plan interrogatorio, ¿no? Está en plan interrogatorio. Sí, está hecho de, pero bueno, está hecho de, ¿no? Bueno, pues hablaré entonces. La trayectoria de Miguel Ángel viene marcada sobre todo pues, bueno, por esos años 80, ¿no? En la que pues es un alumno temprano y aventajado de Gustavo Bueno, vive todo ese, siendo joven, vive todo ese bullir, digamos, de los años 80, en que pues, está produciéndose unas transformaciones muy importantes, ¿no? Sobre todo con el tema que nos convoca aquí hoy, que es este libro, Engels y el mito del comunismo. Entonces, decir el mito del comunismo en los años 80 probablemente tendría una significación muy diferente y seguramente las circunstancias sociológicas en las que diciendo eso del mito del comunismo produciría un rechazo en determinados ámbitos que hoy en día para nada no lo produciría, ¿no? Es decir, hablar del comunismo como mito en los años 80 pues, tendría unos efectos probablemente muy diferentes de los que tiene ahora de hablar del mito del comunismo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, es una generación, la de Miguel Ángel, parte de la mía también, que saca 10 años, que está muy marcada desde el punto de vista social y demás, y político, por lo que ocurre en los años 80, que es la caída de la Unión Soviética, ¿no? En el año 85 la perestroika, en el año 89 la caída del muro. Entonces, bueno, Miguel Ángel, enseguida, como se puede ver aquí, precisamente el motivo del libro, que se va a hablar a Tilana ya, pero bueno, digamos que el motivo, según el propio Miguel Ángel en el prefacio, que le empuja a escribir este libro, a publicar este libro hoy, ¿no? Es el hecho de cómo la crítica del comunismo ya estaba incorporada en la obra de Bueno en los años 80, digamos, en los años 70 y 80. Es decir, las transformaciones, digamos, pertinentes y el juicio que podía merecer el comunismo de Engels y de Marx, sobre todo de Engels, el Diamat, ya de alguna manera estaba vista, digamos, y esto es una prueba de ello, digamos, esto es un poco el asunto, ¿no? Miguel Ángel, por supuesto, esta obra la escribe muy jovencito, con 23 años, ¿no? ¿Tenías? 22 para 23. Y entonces, bueno, después pasan muchos años hasta la actualidad, entonces ¿qué sentido puede tener ahora publicar una obra que está escrita con 23 años en los años 80? Pues eso lo dirá Tilana después. Yo lo que diré es que la trayectoria posterior de Miguel Ángel viene marcada también por la crítica a los mitos, digámoslo así, crítica a los mitos. Y particularmente, tengo aquí esas obras, ¿no? De uno de las fuentes de mitos quizás más importantes del siglo XX, que es el cine. El cine, Miguel Ángel, esta es la tesis doctoral de Miguel Ángel. Miguel Ángel es doctor. Ford y el Sargento Negro como mito tras las huellas de Obama, publicada por Eukasía. Y entonces aquí se dice Hidalgo, ¿no? En el prólogo, es toda una crítica, no sé, es un libro muy subgéneris, dice Hidalgo, ¿no? Y es una crítica pues, a esa fuente de imágenes que pueblan nuestras concepciones que produce el cine, mucho más relevante probablemente de lo que muchas veces se pueda decir, ¿no? Entonces Miguel Ángel es también muy formado en una tecnología, como dice también Hidalgo, ¿no? Una tecnología de las armas de fuego, que conoce muy bien. Entonces, digamos, aquí no solamente el cine es un mecanismo desde el punto de vista ideológico muy relevante, tanto es así que los tres grandes imperios, digamos, del siglo XX pues utilizaron el cine como un mecanismo de propagación, ¿no? Y además como prácticamente vanguardia, que es un poco tu tesis, ¿no? Tanto la Unión Soviética, por supuesto, con Eisenstein, como el Tercer Reich con Leni Riefenstahl, y aquí pues se trata de ver en eso norteamericano y el papel de Ford, digamos, en ese punto, ¿no? Entonces,
John Ford, que además, desde el punto de vista, digamos, de su adscripción ideológica, pues no es nada fácil, ¿no? Porque, bueno, aquí lo explica muy bien, ¿no? Invito a ustedes a que lo lean, este libro, normalmente Miguel Ángel, y yo, para acabar, porque tampoco quiero enredarme, bueno, el segundo libro que publicó después se llama El Western y la Poética, ¿no? Precisamente insistiendo en esta línea, a propósito del Renacido y otros ensayos. Es decir, y, por supuesto, la obra que tiene en el Catolepas. Muchos de estos trabajos de Catolepas están recogidos en estos libros, pero el recorrido de Miguel Ángel por bastantes temas, de historia de la filosofía, de política, por supuesto de cine, pues es muy amplio, ¿no? Es un recorrido ya muy amplio. Y yo destacaría, desde el punto de vista, digamos, como escritor y como expositor público, que en varias ocasiones lo hemos visto en la EFO, en la Escuela de Filosofía de Oviedo, destacaría la solvencia, extraordinaria solvencia que tiene a la hora de engarzar conceptos muy abstractos, muy difíciles, y, digamos, engranar con esas imágenes, con esos mitos, ¿no? Pues ese recorrido, digamos, que Platón puso como camino, ¿no? Característicamente filosófico, que es el símil de la línea, ¿no? Pues yo creo que Miguel Ángel se mueve muy bien en ese camino, en esa línea, recorre muy bien es capaz de engarzar asuntos muy variados y redondear una idea, mostrar una idea muy bien, y con una solvencia extraordinaria, como seguramente comprobaremos esta tarde, como hemos comprobado muchas otras veces. Entonces, bueno, yo les invito a que escuchen a Miguel Ángel, si no lo han hecho ya, y les dejo la palabra con Pilar Carrera. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Es un honor para mí que Miguel Ángel Navarro me haya dado la oportunidad no solamente de hacer esta presentación, sino, por supuesto, de prologar el libro que nos convoca, Federico Engels y el mito del comunismo. Y como Pedro me lo ha dejado muy bien colocado el valor para poder iniciarlo, es verdad que yo no quiero entrar en el contenido en sí del libro, que creo que es lo que le corresponde a él, al autor, y que mucho mejor que yo lo puede hacer, pero sí que lo intenté así en el prólogo y creo que es oportuno también hacerlo aquí con ustedes. Lo que yo querría, aprovechando, o sea, dándome Miguel Ángel la ocasión de poderlo hacer, reivindicar la filosofía frente a la política. Digamos que, ya que quizás hubiera quien pudiese pensar qué sentido tiene preocuparse ahora por una obra de Engels, aunque sea un clásico, ¿no? Pues el origen de la propiedad, de la familia, la propiedad privada del Estado, desde las coordenadas del materialismo filosófico, presentando Miguel Ángel Navarro la tesis de que la filosofía de la historia desde la que Engels elabora este estudio es la filosofía de Hegel. Pues digo, habrá quien pueda pensar, después de la caída de la Unión Soviética, con la presentación tan oportuna que ha hecho Pedro, ¿qué interés puede tener? Más que el meramente histórico, que ya sería suficiente, pero parece que hemos de justificar que una obra, se diría, que ha quedado arrumbada por la política real, no debiera ocupar el tiempo de la gente que se ocupa de cosas urgentes, importantes, diríamos, pues del presente más inmediato. Y eso es la idea contra la cual yo quiero arremeter esta tarde, porque parece que va de suyo y no va en absoluto de suyo. 33 años no es nada, podríamos decir, ya que hemos hecho la cuenta y hemos dicho hace 33 años que Miguel Ángel Navarro elaboró esta tesina acerca de este clásico de Engels. Pues ¿por qué 33 años no es nada? Porque la perspectiva filosófica, al ser precisamente histórica, pero no histórica porque se ocupa del pasado, entonces de cosas que ya nos interesan, sino histórica en cuanto que trasciende las sociedades, y justamente el hecho de preocuparse de las sociedades fenecidas, como dice Bueno en los ensayos materialistas, es lo que nos da el punto de vista crítico. Aprovecho también para decir, ¿por qué se dice que la filosofía es un saber crítico? ¿O por qué creemos que los profesores de filosofía tenemos como misión instaurar la conciencia crítica? Eso que suena que, claro, inmediatamente, a poco que uno tenga un poco de modestia, se desentiende, ¿no? No nos consideramos con tan alta misión, porque la crítica es entre unas cosas y otras, y principalmente entre sociedades del pasado, sociedades ya fenecidas, como dice Bueno, y la del presente. Y entonces es fundamental
que tras el fracaso de la Unión Soviética podamos acudir a la doctrina, aparte de la doctrina filosófica que estuvo detrás de esa puesta en marcha de un imperio cuyo fracaso estamos ahora en condiciones de poder empezar a estudiar. Entonces, contra quienes creen que la propia caída de la Unión Soviética es suficiente razón para desentenderse de la filosofía de Engels y de Marx, todo lo contrario. 30 nada, realmente esas ideas es desde este presente como podemos analizarlas con muchísimo mejor perspectiva y porque solamente desde el fracaso podemos comparar. Con la Unión Soviética en marcha no tenía sentido. Claro, entonces estaba propiamente la dogmática marxista. Cuando esta dogmática decimos desde el materialismo filosófico que hay que triturarla, claro, ¿cómo se hace esa trituración? ¿Cómo se hace esa crítica? Mediante la filosofía, para empezar, ya con el libro de Navarro Prego. Diríamos, como un primer libro que dentro de la escuela del materialismo filosófico, después de la vuelta del revés de Marx que está presente en las obras de Bueno, podemos empezar a hacer, acudiendo a las obras clásicas, poniendo de manifiesto qué ideas son aquellas que son salvables, qué estructuras o entretejimientos de ideas pueden considerarse arrumbadas por el presente, pero cuáles otras son necesarias. Porque esa visión lineal de la historia, yo en el prólogo lo digo, ¿no? El mito del comunismo, tal como Navarro Prego lo presenta, nos hace ver cómo el mito de la democracia sigue en esa misma estructura. De alguna manera esa causalidad lineal que nos hace pensar en un progreso gracias al cual llegaremos a determinado estadio en el que podremos ver el pasado desde una altura, ¿no? Como a donde nos han llevado los diferentes grados de una escalera. Y no es así, realmente no es así, no se puede ver así, ni desde el comunismo ni desde la democracia tampoco. Como resulta que ese mismo mito que podemos ver funcionando en el comunismo, seguimos usándolo, y nuestros políticos del presente siguen usando ese mismo mito de la promesa que nos tienen, prometida, valga la redundancia, el estadio al que esta sociedad pues, nos promete llegar, es contra ese mito, como muy bien ha dicho Pedro, ¿no? Que Navarro es como el destructor de mitos, ¿no? O por lo menos el que presenta la crítica a los mitos, sea en el cine, sea en la filosofía, sea en la política, etcétera, que al final pues es una buena definición de filosofía. Bueno, pues en esta reivindicación, digo, de la filosofía académica frente a la política, 33 años nos da. Precisamente hoy en día es mucho más oportuno acudir a estas obras clásicas del marxismo para hacerle una crítica académica, es decir, filosófica, no porque una sociedad se corrompa, se destruya, diríamos que la realidad ya ha hecho la crítica suficientemente, no, porque los libros están ahí. Esto es otra idea de Bueno muy interesante, ¿no? Cuando se pregunta por qué son las reliquias que son los textos están presentes, siempre van a estar, bueno, siempre, van a estar en una biblioteca, ¿no? Es decir, van a estar ahí en esos estantes, y siempre alguien podrá decir, ¿qué dice este libro? Bueno, pues ¿qué dice este libro? Si yo tengo otro al lado que puede hacer la crítica interna de esas ideas, ¿no? Cuya doctrina han llevado a determinadas sociedades a realizar planes, podríamos decir, programas políticos que han fracasado, es necesario hacerlo. Y esto es lo que yo creo que presenta Miguel Ángel Navarro Prego. De modo que, bueno, yo le dejo a él la palabra para que lo pueda explicar mucho mejor que yo y nada, darle las gracias, por supuesto, por ello. Bueno, después de la elocuencia de aquí de mis queridos amigos Atilana Guerrero y Pedro Insúa y Atilana Guerrero, tanto monta tanto Isabel como Fernando, poco me queda a mí que decir. Tal vez, por estar escrito hace 33 años, abundar en los motivos sinceros que me han llevado a publicarlo hace poco y reconstruir un poquitín el trámite fenomenológico, segundo genérico, psicológico si se quiere, que está presente en todo sujeto que filosofa, ciertamente, ¿no? El ser humano, desde la vieja teoría del alma platónica, es la síntesis posible de todas las contradicciones, igual que el propio ego trascendental, ¿no? Que en términos filosóficos es un ego histórico y que, como muy bien acaba de apuntar Atilana,
pues trasciende la propia deriva de las ideologías. Ciertamente el comunismo, al modo de la quinta generación, al modo del marxismo-leninismo, ha fenecido. Muchos diremos a Dios gracias. Ahí está el libro el famoso libro de La memoria negra del comunismo, el último libro también de Federico Jiménez de los Santos, que evidentemente desde un punto de vista periodístico e histórico recoge todo ese periplo histórico y bélico que supuso esos 72 años, si mal no recuerdo, desde la Revolución del 18 hasta el 89 y la caída del muro de Berlín, como una de las ideologías imperiales que evidentemente esperaba consolidarse mucho más tiempo del que realmente se consolidó. Y sin embargo, quiero yo insistir en ese trámite fenomenológico, ¿no? Sobre todo cuando uno es muy consciente, al modo unamuniano, de que hombre soy y nada del humano me es ajeno, decía, ¿no? Repitiendo a Terencio en su introducción, la primera frase del sentimiento trágico de la vida. Y más ahora que hay una película que ha retomado una cierta visión de Unamuno, pues conviene citarlo y recordarlo, ¿no? Entonces yo quería, bueno, por un lado agradecer al Olor de la Lluvia la posibilidad de presentar aquí este libro junto con otros míos, y es verdad que yo me especialicé después un poquitín en la filosofía del cine, por eso, porque como nunca es posible neutralizar los aspectos, digamos, más biográficos, más fenomenológicos, incluso más hirientes de la propia biografía, y gracias, como lo diré ahora, al buen amigo y ya fallecido Santiago González Escudero, yo buscaba eso, pues, oye, quiero filosofar sobre algo que también tenga cuerpo y tenga carne, ¿no? Por hablar un poquitín de ese hombre de carne y hueso al que siempre estaba apelando de manera emotiva, no solamente Unamuno, sino también pues, Kierkegaard o Pascal o San Agustín, ¿no? Y ciertamente, bueno, aquí Pedro ha hecho un retrato personal con el que no puedo más que estar de acuerdo y íntimamente muy agradecido. ¿Cómo se gestó esta tesina? Bueno, yo quiero recordar, porque esto es importante recordarlo, precisamente porque han pasado 33 años, que en la Universidad de Oviedo, en los años 80, pudimos desembarcar jóvenes que veníamos de institutos en los que se cursaba el famoso BUP y COU, en una época de bastante masificación de los institutos y de la universidad, como era normal y como ya venía siendo antes de la muerte de Franco. O sea, desde el año 70, incluso antes, el proceso de masificación de la universidad y de desembarco de la clase obrera en la Universidad Española era intrínsecamente necesario, y utilizamos aquí la palabra necesaria en los términos spinosianos o hegelianos, sin la cual no hubiese sido posible consolidar una clase media que después diera trámite de ese paso que se llamó el paso de la ley a la ley. Esa clase media que por otro lado ahora se está, por otro lado, desgraciando, al desgraciar también por otra parte la unidad de España, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos años realmente, como mucha gente que hacía una carrera, pues había gente que podía ir a la universidad sin mucha vocación, pues ya lo decía Ortega, ¿no? Que los manuales eran remediados y había gente evidentemente que aprobaba por apuntes, pero la Universidad de Oviedo tenía la peculiaridad de tener ese foco del pensamiento que era Gustavo Bueno, que en aquellos años estaba en pleno combate y en pleno debate intelectual, combate y debate intelectual que muchos valorarán desde puntos de vista muy distintos, por supuesto, pero no dejando indiferente a nadie, eso está claro, ¿no? Puesto que quien tiene amigos, evidentemente, también se genera en el teatro de la vida, en la máscara con la que se representa su propia tragedia, su propio drama, este es un drama y una tragedia filosófica muy exitosa, pues se ganan ciertamente también enemigos. Y entre esos, digamos, discípulos de primera hora, algunos heterodoxos, ciertamente, como era el propio Santiago Escudero, estaba Santiago, que era un filólogo, porque él era catedrático de instituto, en una época, y esto quiero yo dejarlo muy claro, una época donde ser catedrático de instituto era algo muy honroso, más honroso que ser profesor incluso de universidad, porque la universidad en aquel momento también tenía sus crisis económicas y la manera de entrar de PNN pues era lo que era, y de aquella pues los últimos años 70 un catedrático que era catedrático por lo que fuera, con 150 temas en Madrid, cuando la enseñanza yo creo que estaba bien centralizada, y digo bien centralizada, pues podían, yo recuerdo que los profesores más solventes que tuve yo pues eran gente que habían sido catedráticos de instituto, que lo tenían a gala, que tienen una gran experiencia en tratar con jóvenes y que después de la mano de Gustavo Bueno y con mucho esfuerzo, incluso perdiendo dinero, desembarcaron de la universidad. Santiago Escudero, que era catedrático de griego y de latín, sobre todo de griego, y que estaba muy interesado por la filosofía antigua, sobre todo a través de las fuentes ya no solamente clásicas de filólogos como Vilamovich
o la tradición, digamos, de los filólogos británicos de Oxford y Cambridge, sino sobre todo la tradición más inmediata de los años 70, que era la estructuralista, digamos, posterior a la obra de Lévi-Strauss. Pues ahí había un entronque, y el propio Santiago, que era heterodoxo en ese sentido, porque siempre había discutido mucho las tesis de Gustavo Bueno, sobre todo las tesis que el propio Gustavo Bueno defendía en el prólogo a la metafísica presocrática, una de las obras primeras de don Gustavo, era capaz, digo, de generar en los alumnos que teníamos interés una pasión desmedida, no solamente por la lectura, sino por el cotejo de textos, y por saber que ese trámite filológico es intrínsecamente necesario, y no precisamente para hacer una filosofía no comprometida, una filosofía exenta, una filosofía doxográfica, sino que para llegar a hacer una verdadera filosofía crítica, y una filosofía crítica que, siendo verdadera en su formato, tenga impacto en ese bajar a la caverna constante, que ya desde mucho antes que Marx siempre ha ejercido la filosofía. No olvidemos que Platón pudo hacer filosofía porque política no podía hacer después de la muerte de Sócrates. Era lo que realmente, como digo, nos concitaba en torno a personajes, pues eso, como el propio Vidal Peña, el propio Santiago González Escudero. Lo cual no evitaba, pues, ciertas heterodoxias, porque evidentemente dentro de una escuela, pues no todo, o sea, siempre hay roces, que las personas con suficiente inteligencia emocional, como era Santiago, hacían que fueran roces que nunca llegaran a lo personal, aunque siempre se mantuvieran las espadas en alto en lo que es el debate teórico, el debate académico. Y ciertamente para ese debate académico era necesario ese trámite filológico, no solamente conocer los textos de los clásicos, de Platón o de Aristóteles, a través de las interpretaciones de eso, de Marcel Détienne, Jean-Pierre Bernard, de Pierre Vidal-Naquet, o sea, de toda la escuela estructuralista francesa, o de la obra de Georges Mésil, sino a abrirse a las interpretaciones posteriores o previas. Santiago, hay que decirlo, trabajó en una época en la que él hizo una tesis durante 15 años, en una época donde apenas había fotocopiadoras, donde no había internet, donde por los veranos se tenía que coger a su esposa y a los niños pequeños y marcharse a la Sorbona en un coche destartalado documentos, y viviendo en Fontainebleau, en un camping, que me lo contaba que era así, para poder estudiar Epicuro en sus fuentes, pues se tenía que pasar los veranos, de Roma a París, de París a Roma, gastándose el poco dinero que tenía ahorrado para poder eso, leer a Epicuro en su versión original, ¿no? Por ejemplo, algo que eso en la España del año 75 pues podría parecer como muy lejano a la realidad más perentoria de tipo económico, social y político ideológico. Y eso en personas que, pues, no, estaban comprometidas políticamente, pero que sabían que todo compromiso siempre, evidentemente, escora hacia intereses más o menos bastardos, ¿no? Y que nunca jamás renegaron de ese componente académico que requiere el estudio, la dedicación. Y el ejemplo es que él hizo una tesis doctoral sobre Epicuro y Marx, pues, que ahora se consideraría antes ya excesiva, ¿no? De más de 1000 folios, de más de 1000 folios. De hecho, Gustavo Bueno Sánchez, que siempre fue un gran documentalista, la editó en microficha, que era una tecnología de vanguardia de la época. Claro, en una época, me refiero, pues eso, mediados de los 80, ¿no? Pero bueno, que en aquella había gente que trabajaba en la universidad, y yo lo que me ha animado a publicarlo, pues ha sido un poco homenajear a esa primera oleada de profesores que, de la mano o a contramano, porque las dos versiones son perfectamente válidas, de materialismo filosófico que se estaba desarrollando de una manera inútil, porque el propio Bueno tampoco sabía lo que le podría salir. De hecho, yo la última obra que cito aquí en mi tesina era El animal divino, que nos impactó muchísimo a los jóvenes que estábamos allí, en cuarto de carrera, con 21 años, porque la doctrina de la esencia que Bueno ensaya en un material fenoménico tan complejo y con el que él tenía tanta prevención como la historia de las religiones, hacía que mucha gente se pudiera poner de uñas, no tanto por las tesis, sino por la cantidad de material fenoménico que tenía que remover, procedente de la antropología, procedente de la historia de las religiones y procedente también, por supuesto, de la propia tradición de la fenomenología de la religión. Entonces, ese amor al saber, que es la primera definición etimológica de filosofía, que me reconozco en la ignorancia, pues era algo que se nos transmitió a unas determinadas generaciones en Oviedo, lo cual no impedía que otras personas, pues evidentemente, quisieran hacer carrera, y lo digo así, sin poner nombres y apellidos, por trámites mucho más indirectos o mucho más directos, pero que evidentemente no casaban con aquellos que, viniendo de la clase obrera, pues entendíamos que incluso nuestra propia salvación personal, por qué no decirlo, pues pasaba por el trámite de la filosofía. Una salvación que siempre, evidentemente, nos deja bastante muchas veces afectados, porque la vida y la obra de los filósofos pues está mediada por las mismas contingencias
las mismas desgracias, las mismas alegrías y las mismas pasiones, sino más, como diría el propio Spinoza, que el resto de los mortales. Entonces yo quiero homenajear a Santiago Escudero, a Vidal Peña. De hecho, Santiago dirigía tesinas cuando él ni siquiera era doctor y había que hacer una trampa administrativa para que los que queríamos hacer tesinas con él, a los que nos dedicaba días y horas, vamos, era capaz de estarse en su despacho por la tarde hasta las 10 de la noche y contarle que fueras allí a consultarle cualquier duda. Además, en un momento en que además él tenía un hijo pequeño, y lo voy a decir con todo el cariño, con una cardiopatía, yo recuerdo que iba a darle la paliza, oye, esto de Engels no lo entiendo, y se le acababa de morir el niño pequeño y él estaba allí leyendo unos textos de como buen filósofo ateo, estaba leyendo ahí unos textos de Crisipo y de Cleantes con un sentimiento que a mí me conmovió, pero me siguió ayudando, ¿no? Ya falleció, ya está todo, ¿no? Hay que seguir, vamos a seguir con Engels, y vamos a seguir con Marx, y vamos a seguir con Platón, y vamos a seguir con Hegel. Es decir, esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza que a mí me la dio también, porque yo además tuve la suerte, o la mala suerte, de ser el último discípulo que con él hizo la tesis doctoral, que se despidió de mí, pues, transmitiéndome mucha alegría. Sus últimas 3 semanas, con un cáncer de pulmón se lo llevo, pues son cosas que hacen que pienses que la filosofía merece la pena, ¿no? Entonces, ¿por qué esta tesis? Bueno, la tesina yo evidentemente la hice no tanto por el interés por el marxismo, sino que a mí lo que me interesaba realmente era Hegel. Ese Hegel romántico, ese Hegel apasionado, ese Hegel que era muy difícil de interpretar a partir de la traducción tan literal de Montesquieu Roces. Yo recuerdo que habíamos hecho un seminario con Emilia Valcárcel sobre el joven Hegel. A mí ella ya me tenía muy bien catalogado, diciendo, tú sufres demasiado por todas, tú siéntate ahí y léeme a Kierkegaard, porque tú no vas a pasar de Kierkegaard, nunca llegarás muy lejos, porque eres demasiado sensible, sufres demasiado por todas, entonces nada, te dedicas a Kierkegaard, entonces claro, y me trabajé a Kierkegaard, pero claro, trabajarte a Kierkegaard significaba enfrentarte a Schopenhauer, enfrentarte al viejo Hegel, que no es el joven Hegel, el Hegel de la teoría de la eticidad, el Hegel imbuido de los discursos de la nación alemana, de Fichte, ¿no? Y el Hegel que reacciona también contra Fichte y contra Schelling, en esa ajena convulsa por los cañonazos que está disparando ese espíritu del mundo montado a caballo que es Napoleón y que abrió las puertas de la edad contemporánea. Pues entonces, ciertamente, yo lo que quería era comprobar el método filológico, es decir, cojamos 2 obras, una de las obras fundacionales de la antropología cultural, que es La Sociedad Primitiva, de 1876, que es la primera escuela, digamos, la conocíamos por mediación de la obra de Marvin Harris, que era obligado a estudiar como estaba bueno en la antropología, cotejarla con la obra de 1884 de Federico Engels, ya posterior a la muerte de Marx, un año posterior, que es El origen de la familia en la propiedad privada del Estado, que es una obra, digamos, que ha servido de manual rápido e ideológico de muchas generaciones posteriores de lo que se llamó después el marxismo real, no sea el marxismo de Rosa Luxemburgo, sea el de Kautsky y Oberstein, o sea ya el de Lenin o de la tradición del día Marx, la más stalinista, ¿no? Y lo que se trataba era de cotejar textos, ver si con la obra de Bueno podrías hacer una labor típicamente platónica, que es la de la diaris y la sinagogue, análisis y síntesis, después en la tradición francesa que tanto se pudo de moda, ya el mantra era deconstrucción, hay que hacer una deconstrucción. La tesis de Derrida con eso no está diciendo nada que no dijera Platón, o que no dijera Aristóteles, cuando en el libro primero de la metafísica hace un repaso por todos los físicos anteriores a los que pone como peldaño de su propia doctrina física, de su propia cosmología. Y entonces lo que así hacías era leer todo lo que podías. Yo recuerdo que lo en ediciones muy paupérrimas, porque en aquella época las ediciones de Hegel eran las que se habían hecho en el exilio por orteguianos y por personas que estaban trabajando en México y que estaban en editoriales muy populares y baratas, como era la editorial Losada, la editorial Porrúa. Entonces, claro, leer la lógica de Hegel, pues en la editorial Claridad, en la edición de Rodolfo Mondolfo, aquello era un auténtico galimatías, pero bueno, siempre tenías esa persona que estaba ahí, yo digo, como si fueras hasta las 10 de la noche y tenía que llevarte el autobús para que no perdieras el último autobús, estaba ahí contigo acompañándote, ayudándote, y yo quiero recordar personalmente a Santiago Escudero y a aquellos amigos míos, entre ellos Enrique Suárez Ferreiro, buen amigo mío con el que comparto mucha intimidad filosófica y no filosófica, y Salvador Centeno Prieto, por cierto, que también había hecho una tesis muy brillante, una tesina muy brillante con Escudero sobre Demócrito, y ciertamente yo diría que aquellas tesinas, viendo lo que después ha sido la evolución, digamos, de esa universidad doxográfica, no solamente en filosofía, sino también en las demás disciplinas, pues bien pasarían hoy día por tesis, donde lo que buscábamos era ya cotejar eso, bueno,
¿Qué podemos enfrentar al estructuralismo? ¿Qué de la obra de Bueno puede rebatir al estructuralismo? Y cómo yo, pues eso, manejando una serie de textos, aunque sean con traducciones no muy buenas, puedo ver dónde está la trampa, es decir, cómo utilizar de manera filológica elementos propios de la teoría de la filosofía de la ciencia, sobre todo las ciencias humanas, de Gustavo Bueno y de la nosología del materialismo filosófico, tal y como había sido desarrollado hasta ese momento, ¿no? Porque el alumno que quería, evidentemente, de que tomase mucho empeño, el alumno que quería pues podía leerse los 4 volúmenes de la Fundación Juan Marc que estaban en la Facultad de Filosofía, para el que quisiera leerlos. O sea, que aunque era una obra inédita, allí estaban. O obritas, digamos, de difícil acceso, algunas ya estaban casi agotadas, como era Etnología y Utopía, que es una obra importantísima, vamos, importantísima sobre todo por lo que después ha sido la deriva de la izquierda indefinida de componente indigenista, esa crítica que hace Bueno ahí al estructuralismo y a la pretendida cientificidad de la etnología. Cuando cogemos la compilación de Kant, hay más de 250 definiciones del concepto de cultura. Claro, si hay más de 250 definiciones del concepto de cultura, ¿por dónde empezamos? Entonces, yo simplemente cotejaba una serie de textos y percibía, evidentemente, que lo que hace Engels, que es evidentemente el segundo marxista más importante de la historia, es evidentemente también una relectura de la obra de Morgan para hacer que ésta encaje en el esquema que a él le conviene que encaje después de haber muerto Marx y después de haber dictado él ya el volumen segundo y tercero del Capital. En aquella época, Bueno había trabajado mucho los Grundrich, había polinizado con Aranberry y con Albiac, la lingüista sistema, en los años 70, en vida de Franco, esto hay que decirlo. O sea, que en vida de Franco había un montón de profesores que eran marxistas y el que quería leía el Capital, después de morir Franco, pues todo el mundo era antifranquista y todo el mundo había leído el Capital. Bueno, eso son cosas que pasan. Todavía lo comentábamos con WhatsApp contigo, ¿no? Sabater hace años dijo, Sabater, que en aquella época era un enfant terrible nietzscheano y nihilista, a la muerte de Franco en España salieron antifranquistas debajo de todos los hombros. Ahora, demócratas había muy pocos, todo el mundo era anti-algo, pero no se sabía muy bien lo que iba a ser aquello, ¿no? Bueno, las consecuencias del régimen del 78 las estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que no da más de sí, o lo que para dar de sí veremos lo que... Bueno, pues eso, estamos en ello, se está cociendo todavía. Entonces, bueno, pues cotejabas textos y veías que la filosofía es un saber que requiere ese trámite filológico, donde te apasionas de la idea, donde ves una contradicción, donde deconstruyes un texto y ves, pues aquí Engels saca de contexto o mete esta cuña de Darwin para que encaje esto mejor. Y yo creo que el mérito de este librín mío, eso, después de 33 años, cuando ya ha caído el muro de Berlín, cuando el comunismo ha fenecido como ideología, digamos, stalinista, pues es ese trámite académico de darte cuenta de que aunque sea con herramientas filológicas no muy precisas, porque ya digo que las traducciones eran paupérrimas, a las que yo podía acceder, que por otro lado tampoco tenía posibles económicos para poderme comprar libros de mejor factura, darte cuenta de que podías articular un discurso que, a partir de las herramientas y de los conceptos ya tallados por el vocabulario filosófico del materialismo de Gustavo Bueno, podías desmontar el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y desmontarlo al modo académico, o sea, sin prejuicios ideológicos, que era algo que siempre rechazaba Escudero. O sea, siempre dice, tú vete a las fuentes, compara lo que dice Lévi-Strauss, compara lo que dice Baudelaire, compara lo que dice Marvin Harris y busca ahí. O sea, los textos por sí solos no hablan, pero porque tienes que tener una teoría, para eso no hace falta ser popperiano, tienes siempre que tener una herramienta teórica para poder vislumbrar lo que quieres decir. Eso siempre se lo digo yo a mis alumnos, tú puedes ver una película con los ojos y con los oídos, pero si no tienes ideas no sales de la caverna, no sales de la casilla, ¿no? Es como si no lo hubieses visto. Y eso, en una España como la de hoy, donde las palabras, precisamente porque estamos en la era de la posverdad, parece que ya no tiene sentido. Vaya usted a saber lo que quiere decir tal político, tal otro, no voy a dar nombres porque estamos en el día de razón, cuando se utiliza la palabra democracia. Aquí hay tantas definiciones de democracia como políticos. Bueno, estamos en una sociedad totalmente caótica, totalmente donde lo que reina pues es eso, es la demagogia y la sofistería, ¿no? Y eso es lo que combate la filosofía. Entonces digo, bueno, vamos a comparar qué decía Morgan y qué decía Engels y cómo. Y yo lo que percibí es que Engels utiliza la lógica de Hegel para reconstruir una visión de la historia muy parcial, porque por ejemplo ni Morgan ni Engels citan para nada el Imperio Español, ni la cultura católica, ni la cultura española, para nada. Es decir, Hegel tiene 4 hitos, según él, para su filosofía del espíritu y de la historia, que son la polis griega, el Imperio Romano, el primer Reich alemán, o sea, la marca germánica, como prototipo de equilibrio no feudal, y después lo que es la Revolución Francesa, en la que Hegel, como Hölderlin, como todos los grandes románticos, estaban tremendamente enamorados,
Claro, los que caían bajo el yugo de la guillotina, esos no contaban, porque para Hegel sabido es que los individuos en su trámite fenomenológico no son más que cáscaras vacías, ya que la dinámica de la historia está por encima de emociones y sentimientos. Y sin embargo, en la fenomenología vemos a un Hegel tremendamente romántico, tremendamente apasionado. Supongo que estaría muy preocupado, había dejado embarazada a la criada, con lo cual, como diría nuestro querido Gustavito, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas en aquella pensión de Jena, ¿no? Y después no reconoció al hijo. Pero bueno, esos son ya cuestiones que bueno, forman parte también de la filosofía, porque si uno hace una lectura más vital, más vitalista de Hegel, ves que hay elementos autobiográficos muy claros, ¿no? Muy claros además. Y entonces veías eso, que Engels, que por otro lado, digamos, siempre ha tenido la fama de ser el más liberal, el menos crápula de los dos amigos, ¿no? Digamos, el que tenía más empatía por las mujeres. Aquí, por ejemplo, en un libro, ahora que nos hace mucha historia psicológica de la filosofía, pues se nos cuenta, bueno, Engels, cosa que yo ya sabía, Engels se prejubiló con 50 años, y había nacido en 1920, dejando con una buena fortuna. Es decir, que Marx nunca había pisado una fábrica, Engels sí, porque Engels con 23 años se fue a las fábricas textiles, y claro, cuando vio la condición de la clase obrera en Inglaterra es cuando escribió el libro, pero él no tuvo ningún empacho también en despedir obreros y en explotarlos como los demás. Así que cuando escribía y denunciaba lo que denunciaba, él era también sujeto agente de lo que estaba denunciando, ¿no? Y es verdad que en la tradición después posterior, incluso mucho antes de que en España el discurso feminista calara, aquí tengo yo una filosofía contemporánea de una perspectiva no androcéntrica, pues digamos que Engels ha sido uno de los inspiradores del feminismo marxista. Evidentemente, ¿contra quién? Pues contra Hegel, ¿no? En Engels se ve claramente eso que Gustavo Bueno siempre nos decía, ¿no? Filosofar es filosofar contra otro sistema. Hombre, él a veces lo decía de una manera más visceral, filosofar es filosofar contra alguien. No es necesario filosofar contra alguien en el plano, digamos, de la ofensa psicológica, pero siempre es desmontar lo que sea, una película, un artículo de la prensa, un discurso político, un pseudo debate que se nos presenta como debate presentemente electoral, siempre desmontar. Por eso la filosofía es una profesión siempre riesgosa y siempre peligrosa, que no siempre ha florecido, ¿no? Entonces, yo quería aquí leer, por homenaje a mis compañeros, unos textos de Hegel que yo, en aquel momento, me llamaron mucho la atención y que siempre quise leer en algún día señalado, esos días en los que tu vida cambia supuestamente para bien. Yo en su momento no pude leerlos y quiero leerlos aquí porque creo que no encuentro mejor ocasión que la de estar también acompañados por personas como Atilana y Pedro y Atilana, de los que filosóficamente me enamoré desde el primer día. Sé que somos propensos al flechazo, no lo podemos evitar, porque sabía que en ellos había madera filosófica. Cuando has conocido personas que utilizan la filosofía pues, para llegar a ser, por ejemplo, consejeras de cultura rápidamente, haciendo ideología feminista o ideología nacionalista, pues entonces te das cuenta de que una cosa es la filosofía y otra cosa es la ideología, ¿no? Y que aunque estemos en la época en la época en la que se afirma que ya han muerto todos los discursos, cosa que ya dijo Lyotard en el 78, que ya han muerto todos los relatos y que ya no hay verdad, lo único que hay es eso, voluntad de poder, que es lo que dijo Nietzsche. Estamos en una época no kantiana, sino nietzscheana, el influjo de Nietzsche ha sido tremendo en la Europa occidental. Pues vamos a leer estos textos porque yo quisiera abrir un pequeño debate, ¿no? Yo creo que el resumen del texto ya lo he dicho, lo que hace Engels es utilizar la lógica de Hegel para dar forma, entre comillas, ya no diría marxista, que Marx ya estaba muerto, sino para dar forma engelsiana, dentro de la metodología emergentista del llamar, a los textos de Morgan. Evidentemente, Morgan procede de la tradición que explica Bury, por ejemplo, su libro sobre el progreso, o que explica, por supuesto, Condorcet, que es el primero que tiene una gran teoría del progreso. Eso hace que la obra de Marx, y sobre todo la obra de Engels, podamos encuadrarla dentro de lo que llamamos pensamiento utópico. Aquí tengo una obra clásica, en 3 volúmenes, la de Frank Manuel y Fitch Manuel, una pareja que hace un estudio desde mucho antes que Escotado, en 3 volúmenes, está en Taurus, porque ya está agotada, sobre el pensamiento utópico, bueno, desde los tiempos bíblicos. Porque, por su propia naturaleza, el hombre siempre anhela que lo que vaya a venir o que lo que vaya a dejarle a los hijos sea mejor que lo que ha vivido. Entonces, allí donde hay opresión, siempre surge el brote de la utopía, yendo por utopía, el anhelo, el deseo, que es un poco el repaso que hace Escotado. Yo creo que, bueno, con Escotado, tanto Daniel como yo fuimos críticos en su momento, hace 3 años en la presentación de Santo Domingo de la Calzada, pero evidentemente, y yo creo que se lo dije, y en eso él me dio la razón, tu libro lo llaman Los enemigos del comercio, pero bien se podría llamar una historia ética de las diferentes ideologías, digamos,
comunistas, en sentido muy amplio, filosóficamente el primer comunista teórico es Platón, en la República, cuando habla de que tiene que haber una comunidad de bienes y una comunidad de mujeres, cosa harto compleja entre los guerreros y guardianes, precisamente para que los hijos se eduquen por igual. Tan complejo es eso como pretender que todo el individuo que forma parte del ejército, pues por decreto ley tenga que ser homosexual. Es decir, que el modelo, por eso se dice que el modelo Platón es el modelo más utópico que pueda haber, con independencia de que instituciones como la Iglesia Católica, si se han mantenido durante 2000 años, es porque tienen ese componente platónico, entre otras cosas meritocrático, a pesar de todas sus corruptelas, y algunas muy graves, pero bueno, si han sobrevivido durante 2000 años, por algo será. El Reich alemán, que se pretendía de 1000 años, duró desde el 33 hasta el 45, y acabó con suicidios, a mayor gloria de la raza aria. Y el Reich, vamos a decirlo así, comunista, pues duró lo que duró. Cuando la gente tenía que hacer colas de 5 días para comprar un kilo de patatas, que se tuvieran muchos misiles, pues no solucionaba nada, ¿no? Entonces cayó por su propio peso, de alguna manera. Pues eso, yo lo que vi es que Engels utilizaba la teoría del progreso de Hegel, su concepción de la historia como necesidad, algo que también explica muy bien, porque dice Ferrater Mora, en este pequeño librito, 4 visiones de la historia universal, el propio Mircea Eliade, en su obra El mito del eterno retorno, porque dice, bueno, en toda época hay mitos fundacionales, los griegos no tenían una concepción lineal de la historia, eso no está en Tucídides, no está en Aristóteles, esa concepción lineal, porque evidentemente el responsable último del mundo está fuera del mundo, es ese motor inmóvil o acto puro. La concepción lineal de la historia surge con San Agustín, de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, sin la cual vana sería nuestra fe, como había dicho San Pablo, pues marca un alfa y un omega, y después con Hegel ese cristianismo se cumple. Claro, es un cristianismo muy sui generis porque es un cristianismo protestante. Y ahí la distinción entre moralidad y eticidad. Hegel no dedica precisamente muchas páginas en sus obras, ni en su estética, ni en su filosofía del espíritu, ni en su filosofía de la historia, no dedica muchas páginas al Imperio Español. Anecdóticamente antes comentamos que tuvo una novia católica, pero era demasiado para él entender la mente de una católica que necesita confesarse, ¿no? Y eso lo cuenta muy bien Terry Pinker cuando escribió una biografía de Hegel a lo anglosajón, para que bueno, vamos a hacer un Hegel que pueda ser digerible por los anglosajones, ¿no? Que nos cuenta esa anécdota, pero es cierto, ¿no? Y entonces yo lo que vi es en eso, cómo utiliza Engels a Hegel para llegar a donde llega. Ciertamente, Engels, en su obra Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, dice algo muy importante. Dice, con Hegel se acaba ya toda la filosofía. Es decir, que el propio marxismo entiende que la filosofía se ha cumplido. Eso va a influir mucho. Por ejemplo, Althusser, por ejemplo, el Sacristán. Lo único que nos queda es convertir el sistema en ciencia. Algo que ya pretendía Hegel, porque Hegel utiliza el concepto de Wissenschaft, ciencia, como sistema, o sea, como conjunto de coordenadas teóricas que ultiman la filosofía. Precisamente si la filosofía del presente actual es la que bueno nos lega en el ego trascendental, es porque sabemos que es imposible que haya una filosofía perenne. Toda filosofía se tiene que contrastar con la realidad, y la realidad refuta cualquier cosa. Entre otras cosas, por el principio de inconmensuralidad de la materia, por el propio principio de sin por qué. De ahí la importancia de la idea de materia ontológica general. Engels siempre hemos dicho que es cosmista, ¿no? La realidad se agota en el cosmos. Estamos. De ahí que sea la fuente más importante de llamar, porque las tesis del Anti-Düring y las tesis de Ludwig Feuerbach son las que él va a aplicar a esta obra. Entonces lo que hacen es hegelianizar a Morgan. Y, de hecho, mi tesina, yo le puse este nombre ahora, mi tesina no se llamaba así, yo lo hice, pero darme un poquitín esto, por razones casi comerciales. El título de mi tesina era Engels y el replanteamiento hegeliano de la antropología de Morgan. Claro, él entiende que la filosofía se ha cumplido con Hegel, entonces Hegel tiene un sistema, es decir, tiene una lógica dialéctica, y cualquier ciencia, como la antropología, tendrá que obedecer a esa lógica dialéctica. Y todo lo que hacemos es dialectizar, al modo hegeliano, la antropología cultural. Evidentemente, cuando Morgan, imbuido también del espíritu romántico, del espíritu rousseauiano, del espíritu que está, por ejemplo, en las novelas de Número y Cooper, como El último mohicano, estudia las tribus iroquesas, es porque ya están casi desaparecidas, porque ya están en las reservas. Y entonces lo que estudia es las líneas matrilineales. De ahí al mito de que en las sociedades preestatales la mujer tiene un dominio en el vínculo hombre-mujer que hace que sea más libre. Pero claro, no deja de ser una proyección de la idea de libertad objetiva a contextos protohistóricos, previos al Estado. Estamos, con lo cual, desde la concepción de bueno, con la cual el Estado es el que marca una antes y un después
y donde la dinámica de la lucha de clases queda, digamos, codeterminada por la dialéctica de Estados, la dialéctica de naciones y la dialéctica de imperios, evidentemente estas tesis ya no se sostienen. Pero la habilidad de Engels es coger los textos de Morgan y utilizar el mito del buen salvaje dentro de un formato hegeliano. Esa es la virtualidad evidentemente ideológica, pero que requiere de ese trámite filosófico, en este caso hegeliano, para que las masas proletarias de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, sobre todo aquellas que iban a votar a Kautsky y a Bernstein, tuvieran ese puré, entre comillas, marxista, como parto discutivo. Por eso se ha dicho muchas veces, lo dice por ahí Bermudo Ávila, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado se puede entender tanto en clave socialdemócrata, toda sociedad futura será mejor siempre y cuando hagamos reformas y la mujer cobre cuotas de poder. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que Engels no ve que pueda haber electrodomésticos que faciliten la labor, una aspiradora, una lavadora. Tampoco ve que el hombre tenga que colaborar en casa. No, la mujer tiene que trabajar en las fábricas, pero lo de casa no se sabe quién lo va a hacer. Los que hemos estado, sabemos que hay que bajar la basura. Bueno, yo estoy para callar mucho, pero yo no me meto en el catolicismo, pero es verdad, quién baja la basura, quién pone la lavadora, ya no digo quién cambia pañales, porque algunos eso ya nos desborda. No, yo prefiero estudiar, pero es verdad. Eso Engels no lo ve, Engels dice, no, la mujer tiene que trabajar, pero esas cosas ¿quién les va a hacer? Claro, después la lectura que han hecho ciertas feministas de Engels, pues claro, pues, bueno, el hombre por naturaleza es malo, la mujer es buena, bueno, eso ya se ha salido totalmente de madre dentro de eso que llamamos la izquierda indefinida y que retoma cierta lectura de Engels. De hecho, Engels se ve claramente al final coge un texto de Morgan con calzador para decir toda sociedad futura será mejor en la medida en que retomemos el viejo espíritu bárbaro de la gens. Claro, el espíritu bárbaro, evidentemente, tanto para Engels como para Hegel, pasaba por el mundo germánico. Y de ahí a Nietzsche no hay más que un paso, y de Nietzsche a Hitler tampoco hay más que un paso. Y claro, las cosas hay que verlas eso, retrospectivamente. Entonces, Engels, que además nunca se casó, pero bueno, accedió a casarse en el artículo mortis con Lizzie Burs, porque bueno, ella se lo pidió, pero vamos, que él era refractario a todo matrimonio, y como nos cuentan por ahí algunos biógrafos, no le hacía ascos también a frecuentar prostitutas, aunque después él condena la prostitución en su obra, diciendo que es el hombre que se humilla y no la mujer. Bueno, en todo caso, todo ser humano está. Y Engels, digo, lo que hace ahí como filósofo, y eso sí lo hace bien, pero claro, con una función ideológica, es manipular los textos de Morgan para que encajen en esa concepción lineal de superación, de cancelación de todas las contradicciones, que llamamos en términos técnicos la Aufhebung, donde toda idea pasa por tres momentos, de afirmación, de negación y de superación de la contradicción, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahora, ¿qué juego ha tenido esta obra posteriormente? Pues el juego lo ha tenido posiblemente pues, en las izquierdas indefinidas últimamente y en la tradición, en algunas tradiciones feministas que se predican marxistas, otras no. Hay tradiciones feministas que vienen del mundo liberal, otros son más bien anarquistas y demás, ¿no? Entonces, yo digo, el mérito de mi libro, pues es, en este caso, yo lo digo claramente ahí, es testimonial. Yo lo que quería era publicarlo como homenaje a aquellos alumnos que en los años 80 hicimos tesinas en Oviedo pensando que nuestra vocación no iba a ser solamente dar clases, porque uno tiene que comer de algo, sino que lo que nos gustaba era operar con las ideas, operar, sea desmontando una película, sea analizando, sea un artículo periodístico, como muy bien está haciendo últimamente aquí mi querido Pedro Insua, se ha trabajado en la universidad, como Atilana, intentar ir más allá de las apariencias, que esa ha sido siempre la labor de la filosofía desde el mito de la caverna platónico. Entonces, yo quería leer estos textos como un puñín, como homenaje a ellos dos también, claro, y decir eso, que yo lo publico por razones testimoniales, por homenaje a Lasso, cuyo prematuro fallecimiento pues a mí también me conmovió bastante, porque todos somos mortales, pero no lo recordamos todos los días, quisiéramos ver ciertas ilusiones cumplidas, y nunca, mejor dicho, hoy más que nunca, el arte es muy largo, el saber es muy largo y la vida es muy breve, ¿no? Entonces yo voy a leerlo porque como verá aquí Atilana, esto está muy ajado, cuando yo la conocí, creo que este era tu correo del año 2004, y yo ya lo tenía escrito en 1986, y dice así, es un texto de la fenomenología, he cortejado las dos versiones, el mundo ético, la ley humana y la ley divina. Está aquí Hegel explicando cómo surgen las conciencias, las autoconciencias, no las conciencias sensibles, sino las autoconciencias y la teoría del reconocimiento. Cuidado, que eso se ha dado mucho predicamento a través de la obra de Cogent y de Fukuyama hasta nuestros días, en contextos liberales, ¿no? En contextos incluso estadounidenses, conservadores y republicanos. Dice Hegel, la diferencia entre los sexos y su contenido ético permanece, sin embargo, en la unidad de la sustancia
y su movimiento es cabalmente destinado a la comunidad por el espíritu familiar y encuentra en ella su esencia autoconsciente, así como la familia encuentra así en él su sustancia universal y su subsistencia. Así la comunidad encuentra en la familia, a la inversa, el elemento formal de su realidad y en la ley divina su fuerza y su convalidación. Yo lo leí esto con 23 años y ya, pum, pum, vamos, peor que Woody Allen en Sueños de seductor, ya, bueno, una cosa muy fuerte. Esto no se va ni con ansiolíticos. Pero dice más tarde, y esto, seguro que a Triana le va a dar muchas collejas aquí al bueno de Hegel. Hegel tenía 36 años, está sonando los cañones en Hegel, dice así: la ley divina, esto lo toma de Antígona, lo toma de la tragedia griega, por el contrario, tiene su individualización, o el espíritu inconsciente de lo singular encuentra su ser allí en la mujer, a través de la cual, como a través del medio, emerge de su irrealidad a la realidad, de lo que no sabe ni es sabido al reino consciente. La unión del hombre y la mujer constituye el medio activo del todo y el elemento que, escindido en estos extremos de la ley divina y la ley humana, es asimismo su unión inmediata. Claro, yo cuando leía estas cosas pues decía, algo querrá decir, ¿no? Algo querrá decir esto. Bueno, esto yo lo tuve esta la tengo yo, la compré con el dinero que me daba mi madre, no podía comprarme. Entonces compraba los libros, pero a veces no comiendo la cocina económica de Oviedo, entre mendigos y prostitutas, lo cual, bueno, cuando tienes 19 años está bien, porque era una manera de, o como o compro libros, ¿no? Como aquel que decía, o cine o sardina, pues yo era, o como o compro libros. Había días que no comía, entonces compraba libros, en Ojogure, en Cervantes. Bueno, pues estos textos, que después han sido presentados aquí por Emilio Valcárcel como lo más de la misoginia romántica, porque hay una misoginia romántica que es la kierkegaardiana, el hombre que renuncia por elevarse al estadio religioso, al vínculo sexual, o sea, está enamorado de Regina Olsen, pero lo de tener que pasar la vida al lado de una mujer le provoca unas tempestades emocionales a Kierkegaard que entonces no puede. El caso de Nietzsche, que, bueno, quitándole la fe con Andrea Salomé, pues también llevó dos grandes disgustos, y después el caso de Schopenhauer, que es el más conocido, por el odio que tiene a su madre, y además Schopenhauer es la base del psicoanálisis, porque Freud no se entiende sin la filosofía previa de Schopenhauer. O sea, toda la teoría del Edipo ya está de alguna manera en Palerga y Paralipómeno y en el mundo como voluntad y representación. O sea, Schopenhauer tenía una madre que era muy exitosa en literatura, pero que tenía sus devaneos en los salones de la burguesía vienesa, y el hijo lo llevaba, bueno, pues nada, prefería tratar con prostitutas o con perros, pero, vamos, tomarse en serio el vínculo con una mujer era algo que le provocaba náuseas. Esto influyó mucho, por cierto, en la generación del 98. Pío Baroja era un misógino tremendo. Yo cuando leí El árbol de la ciencia, el pobre Andrés Hurtado, que acaba suicidándose, digo, joder, qué futuro me cae a mí, era tremendo. Me dedico a la filosofía y a la literatura. Y entonces, no así el caso de Unamuno, que lloraba en el regazo de su esposa, y es una pena que en la película no sale la mujer de Unamuno, doña Concha, a la que él llamaba mamá. Es una cosa que, bueno, es algo muy bonito, llamar a la esposa mamá en ciertos contextos puede ser precioso, en ciertos contextos católicos sobre todo. También, porque además lo hacen los irlandeses también, las películas de John Ford, un hombre cuando trata con una mujer y la quiere, la llama mamá, o sea, es un mamá, pero cariñoso. Puede haber vínculo sexual, por supuesto, más pasión que la que hay entre John Wayne y Maureen O'Hara en Río Grande, es tremendo, ¿no? Esos besos de tornillos son antológicos. John Ford ahí no está en pacato, pero es mamá. Incluso cortejándola como novia, o incluso cortejándola después de que se han separado, porque él le ha quemado por órdenes militares la hacienda que como sureña tenía heredada y como esclavista que era, ¿no? Entonces, esa tradición irlandesa pues, está ahí. Claro, Hegel esto no lo contempla, porque Hegel la tradición católica no la recoge en su filosofía. Hoy día tenemos un gran Hegel español, que es Gustavo Bueno, claro, ciertamente. Y de lo que hay que valorarnos. Bueno, pues este texto creo que si lo queréis comentar, hablamos un poquito de él, si no, pues igual estamos excediéndonos en tiempo y forma, o si alguien quiere preguntar algo, pues como todo, yo tenía previsto hablar de las cosas, después, oye, las musas se apoderan de uno, por muy nervioso que uno se ponga, y lo que sale, ¿no? Canta un dios a la cólera del peli de Aquiles, ¿no? Bueno, muy bien.
Bueno, yo no sé si hay palabras por la película sí sale algo, ¿no? En algunos está ahí... Ya había muchos. Sí, bueno, sí, es preciosa, claro. Sí, hay unos flashbacks Sí. de cuando eran novios, que es muy bonito eso. Eso es... Sí, cierto. Sí, porque claro, no toda la generación del 98 es igual. O sea, Pío Baroja, incluso su sobrino, Carlos Baroja, siempre mantuvieron una actitud de misoginia, ¿no? El propio Valle Inclán, sin embargo, Unamuno, o sea, el vínculo que tenía con su... que además tuvo un montón de hijos. Cuando un hijo se le murió de hidrocefalia, pues él se refugiaba en las iglesias de Salamanca maldiciendo, zarandeando a ese Dios que no se le manifestaba más que, bueno, pues eso, a través de la tragedia de perder un hijo, ¿no? Y esa es una de las características, posiblemente, de lo más auténtico de la generación del 98, tan criticada, por cierto, en los últimos tiempos por Elvira Rocabaré en su obra Fracasología, ¿no? Donde dice que, claro, la generación del 98 pues, retoma, sin saberlo, y aunque sea a la contra, toda la doctrina de los afrancesados, que era la ideología francesa hecha por el enemigo en casa, ¿no? Por los válidos intelectuales herederos del rey Sol y por unos reyes borbones que aquí lo que estaban haciendo era ser un poco los segundones de los intereses del imperio, o del pretendido imperio francés, porque además fue un imperio que no cuajó, pues un imperio, quitando un poco de América, y después de Maximiliano en el siglo XIX en México. Entonces sí, evidentemente, y es verdad, cuando Engels dice en El origen de la familia, en la familia la mujer es el proletario, el hombre es el burgués, claro, siente un dogma. Es más, él dice, claro, Engels es hábil manipulando textos. Engels lo que hace es, bueno, la monogamia solo existe en los animales, con lo cual en el hombre, por naturaleza, no hay monogamia. La monogamia nunca, no existe en el fondo, porque la monogamia el hombre no la ejerce. ¿Qué pasa? Que en las sociedades bárbaras, eso se ve en la película, por cierto, porque está documentada en la película, que yo la tengo estudiada, me encantó en su día ya cuando la pude ver de niño, con aquellas 10 pesetas que costaba el cine infantil en Sama de la Guerra, el no me llevaba el caballo. ¿No? Hay una escena donde el jefe de la tribu, es verdad que las sociedades tribales, los cabecillas, duran lo que duran mientras ganan batallas, ¿no? Antes de que los Shoshones los ataquen, pues de aquella están celebrando que Richard Harris es admitido en la tribu, ya no es blanco, ya es un Shunkawakan, o sea, no es un caballo, es un indio más, es un Sioux más, pues ve como su esposa se va para el típico norte, que había sido su marido anterior, pues él no puede protestar. Y al día siguiente se consagra a los dioses, a Wakantanka, que es el bisonte blanco, o sea, el animal divino, para, bueno, ya que pierde la esposa, ahora ya no retrocede en batalla. Entonces, ahí sí se ve esa idea de que, bueno, la esposa se casa, sacaba los mocasines de su pareja sexual fuera de la tienda, disolución del matrimonio. De hecho, lo que hace Morgan es una clasificación de los tipos de familia. La familia consanguínea, la familia punalúa, la familia sindiásmica, la familia monógama. Claro, la tesis de Engels es que la familia monógama surge cuando hay propiedad privada, pero que solamente es monogamia para el hombre, porque en la sociedad romana, que es la que toma él como modelo, y la sociedad, sobre todo griega, el matrimonio era un vínculo económico, que no tenía nada que ver con el vínculo afectivo, sentimental, sexual. Para eso ya estaban las concubinas, que dormían en la propia casa con la esposa, o sea que eso era lo normal, tener esposa y tener las concubinas, en función de las apetencias del individuo. O si eran apetencias homosexuales, por sus amigos, ¿no? Eso, bueno, pues en el caso de, por ejemplo, Platón en el ¿cómo se llama? Sí, del Protágoras, ya vemos cómo empieza, ¿no? Bueno, Sócrates le dice, uno, vienes de buscar los favores de Alcibiades. Sócrates estaba casado, tenía un montón de hijos, pero su mundo vital no era Jantipa, eran sus muchachos, ¿no? Y entonces, que estas cosas cuando las explicas en las clases, pues chavales, ¿pero qué eran? ¿Todos homosexuales? Pues no, había una cultura de la efebía, una institución muy importante, ¿no? Que era la que consolidaba la estructura militar, ¿no? El efebo era el que pues, tenía que iniciarse en las artes eróticas, pero también se iniciaban las artes bélicas, ¿no? Y eso se ha llevado al cine, ¿no? Todos conocemos en el cine esa figura de Festión, Alejandro, o pues Patroclo, Aquiles y demás. Bueno, y entonces, claro, Engels nos dice, ¿no? La monogamia nunca ha existido, porque en el mundo romano sucedía lo mismo. El pater familias podía hacer con la esposa lo que quería, pero la esposa solamente era para dejar hijos legítimos. De ahí la importancia de que, habiendo propiedad privada, es necesario controlar la vida sexual de la esposa. O sea, no hay mayor agravio que tus hijos sean hijos de otro. Como no había pruebas de ADN, pues claro. Entonces, claro, el pater familias tenía derecho, casi obligación, de matar a la esposa si la pillaba en el acto con otro. Cosa que también estaba en la tradición judía, lo de la lapidación, y después en la tradición musulmana, que todavía sigue existiendo. Entonces, claro, cuando Engels dice, allá al final de la obra, que en la
familia burguesa, el hombre dice, no, la verdadera monogamia llegará cuando la mujer trabaje y entonces el amor, el matrimonio sea por amor y dure lo que dure, pero que sea solo por amor, por vínculo. Cuando ya tienes otra apetencia, pues ese vínculo se puede romper, pero por lo menos no hay engaño. Claro, para eso es necesario que la mujer trabaje. Claro, pero tampoco da, o sea, como todo, Engels lo deja muy desdibujado. Entonces, claro, dice, la verdadera monogamia nunca ha existido, llegará a existir. Pues en ese mito, que yo le llamo el mito del comunismo, aunque vayamos a hablar el mito de la sociedad perfecta, el mito de la sociedad feliz, que ya refuta hasta Hesíodo, ¿no? En el mito de las razas nos dice, bueno, una edad de oro, una edad de bronce, un tiempo que los hombres eran de oro, eran prácticamente inmortales y cuando morían no padecían, la propia Biblia, cuando se nos dice que Matusalén vivió 900 años. Entonces, claro, dice, no, la monogamia será algo que se conquista en el futuro, pero ahora no existe. Bueno, el propio Engels lo sabía por experiencia, lo sabía por experiencia, aunque él cargó con un hijo de Marx que, vamos, con las criadas tenía algo más que palabras. Entonces, claro, pues, bueno, lo cual no quiere decir que la obra de Marx se reduzca a ese tipo de cuestiones, por supuesto. Ya Platón nos habla de las tres instancias del alma: alma concupiscible, situada en el bajo vientre y los genitales; alma irascible, la que tiene que ver con el cimos, situada en el corazón; y alma racional, ¿no? Pero, ciertamente, Engels lo que dice, no, la monogamia no existe porque el hombre siempre tiene la posibilidad de no ser monógamo. Y a la mujer, si deja de ser monógama en el matrimonio, pues, le cae la muerte encima. Bueno, la tradición católica, yo creo que siempre, quitando el paréntesis del nacionalcatolicismo más pacato, siempre hubo más tolerancia hacia ello y también más acto de venganza, ¿no? Acordémonos de Lope de Vega, ¿no? ¿Cómo era aquella Fuente Lojura? No, en Caballero Olmedo, bueno. La hija violada, evidentemente, la hija violada tiene que ser vengada, ¿no? O te casas con ella, pero esto pasaba en la Asturias rural, ¿no? Me decía un amigo, bueno, es que antes había, no, ya no sé qué es 40, había parejas que se comían el cocido antes de las 12. Bueno, entonces, bueno, pues se casaban y no, lo malo es cuando, entonces... Pero la tesis de Engels es clara, ¿no? El matrimonio solo tiene sentido en la medida que sirve para perpetuar la propiedad privada. Porque sin eso, el Estado no tiene... Entonces el Estado ejerce las funciones de regular, de cubrir, de encapsular todo ese proceso. Claro, no es solamente dentro de la dialéctica de clases, en este caso de la dialéctica de sexos. Creo que es importante hoy día la izquierda indefinida, como ya no puedo hablar de lucha de clases, porque cualquier partido que quiera aspirar a gobernar tiene que lograr que le vote la mayor gente posible, y eso significa mirar por el centro, converger hacia el centro, pues entonces lo que se ha importado es la lucha de clases en torno de lucha de sexos, donde todo hombre por ser hombre es malvado o perverso y toda mujer por el hecho de mujer es... Pero bueno, claro, Engels lo dice en ese contexto, en el contexto en el que la mujer ya en Inglaterra se había incorporado masivamente a las fábricas, pero en unas condiciones de vida pues muy, muy deplorables, y entonces, claro, apela a la conciencia de clase en la medida en que él, tampoco lo deja muy claro, pueda llegar a superarse el Estado burgués. Pero tampoco llega a hablar, el Estado burgués tampoco llega a hablar de una dictadura del proletariado. Llega a hablar de superar y recuperar el espíritu gentilicio. Claro, es convertir el mito lineal de la doctrina hegeliana en el mito del comunismo. Meterlo en esos odres, pero también con un componente circularista que lo vincula a las tradiciones milenaristas. Volveremos a la edad de oro. Llegará un momento en que no es que volvamos a la familia promiscua, diríamos, del neandertal, pero podrá haber simetría. Y el vínculo será sexual por el cariño sexual, cuando se acabe, se acabe. Pero claro, eso significa, pues eso, toda una revolución en lo económico, que tampoco explica Engels cómo va a ser. De hecho, Engels dice, bueno, la mujer tiene que trabajar afuera y otras personas se ocuparán ¿de qué? Claro, porque él está en la Inglaterra victoriana, no lo olvidemos, está en la Inglaterra victoriana. Hay que recordar aquella serie de arriba y abajo, ¿no? Los de abajo y los de arriba, claro. Pero es curioso que esta estructura hegeliana que dices tú, ¿no? Y circular también al final, porque apenas mito del buen salvaje. Que en el fondo es cristiana, ¿no? O sea, que en el fondo es de la que beben, ¿no? Sí. Menos Hegel y tal. También está en la democracia, la idea de democracia que decía antes Atilano, ¿no? En el propio Fukuyama y tal, ¿no? Es decir, que mientras que hablamos del mito del comunismo, ¿no? Con cierta facilidad, precisamente por eso, porque ha caído pues, uno de los tipos de comunismo, el de la Unión Soviética. Ahí está China, ¿no? A ver qué te parece, ahora te pregunto, pero hasta qué punto eso es comunismo, que es, por lo menos, digamos, con esta tradición, digamos, textual, ¿no? Con estos clásicos, ¿no? Como
remontarnos a esos clásicos, hasta el punto Mao Zedong incorporó a Marx, a Engels y demás, o no. Fukuyama decía, es decir, la estructura es la misma, de nuevo, otra vez, es decir, hay una especie de caída, ¿no?, que se produce, que es en el caso del comunismo es la propiedad privada, ¿no? Digamos, ese es el pecado original, la propiedad privada, y después hay un punto final en que se disuelve la propiedad o es abolida la propiedad privada, y por lo tanto el Estado, en cuanto que era el garante de la clase, pues deja de existir el Estado, ¿no? Se disuelve, como dice. Entonces, y por lo tanto, pues cada cual según sus capacidades, cada cual según una serie de... Sí, eso es la crítica de gota a gota. Sí. Entonces, y que Engels hará el programa del Furt, y ahí es donde aparece la dictadura proletaria como trámite necesario frente al programa del Furt, que es la socialdemocracia y que ya eliminado. Bueno, entonces, a lo que vamos, lo que te quería preguntar, es decir, mientras que esta estructura es la misma también, es decir, aquí el pecado original pues es el totalitarismo, digamos. El totalitarismo es el pecado original de las sociedades no democráticas, ¿no? Entonces hay una especie de momento tiránico, digámoslo así, ¿no? Y después pues el proceso digamos, el hombre está perdido, ¿no? Está en peregrinaje, dice el cristianismo, ¿no? Está alienado, que dice el marxismo, pues aquí está digamos, sometido a la tiranía hasta que se produce una transición en algún momento, ¿no? Y llega a la democracia, ¿no? Entonces, digamos que la estructura es prácticamente la misma también. La democracia, digamos, como el estado de plenitud, ¿no?, de plenitud paradisíaco, en el que todas las sociedades tienden a ella, ¿no? Entonces, digamos que es la ideología norteamericana, si queremos. Sí, pero en que seguís muy ambiguo, ¿eh? Antes no habla idea. No, pero digo, hasta qué punto, digamos, ese mito, sin embargo, aquí es un mito que ha triunfado, digamos, desde el punto de vista político. O sea, quiero decir que aún visto desde ese mito, o sea, o entendiendo esto como un mito, esta fenomenología, digamos, de la historia, ¿no?, o esta filosofía de la historia, mejor dicho, sin embargo, aquí está justificando, es un mito triunfante desde el punto de vista político. Entonces, yo lo que te quería decir es lo siguiente, os pregunto. ¿Hasta qué punto el fracaso de la Unión Soviética, el fracaso de Platón en Siracusa, según se dice, eso da de sí como para... ya lo has dicho, ¿no?, pero bueno, quiero que refuerces esa idea. ¿Hasta qué punto eso da para desechar, para desestimar, para prácticamente mandar al basurero de la historia a estas, que es prácticamente la perspectiva que hoy en día también domina mucho, ¿no?, dominante? Es decir, bueno, el libro de Jiménez Santos, en buena medida, es una especie como se dice, saco mortuorio, ¿no?, del comunismo, decir, esto no vale para nada, ¿no? O sea, Marx, Engels, todo esto lo podemos arrojar fuera, ¿no? Es decir, esto valdría para Platón también, el fracaso de Siracusa, la tesis de Popper, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el fracaso político, digamos, es medida, es canon, es como decirlo, es termómetro de una obra filosófica? Yo creo que no lo es, precisamente por algo que explica muy bien, yo lo que está en el tema de salud, por algo que está en la propia doctrina del materialismo filosófico, que es la inconmensurabilidad de los géneros. Es decir, Nietzsche es culpable de que Hitler... No, la filosofía que alza, y nunca hemos dicho que alza el vuelo al atardecer, que tiene como misión muchas veces reconstruir. El propio Hegel decía que la filosofía no tiene por qué ser edificante, porque lo que hace la filosofía es captar el mundo en pensamientos. Ahí es nada, ¿eh? Pero tampoco es más. Es decir, pretender, eso lo decía el propio Bono de su obra, pretender que una obra filosófica, cuando baja a la caverna y tiene que tratar con la necesidad, o sea, con M1 y con M2, no, yo creo que no. Sí. Tú puedes hacer una lectura... Europa ha condenado el fascismo, ¿no? Sí, lo hemos comentado todos los días, como pasa. Sí, lo ha condenado. Y ahora en España, claro, en España lo que hay ahora es un fundamentalismo democrático que además parte de un a priori falso, que es como si la historia de España empezara el 6 de diciembre de 1978. Claro, porque eso es tanto como negar la propia dimensión histórica de España. Es decir, y para muchos es una manera vergonzante de lavar sus propios pecados. Es decir, voy a decirlo aquí, bueno, estoy de reflexión, pero voy a decirlo realmente, tan heredero del franquismo es el PSOE como el PP. En el trámite fenoménico.
todos los que tenemos cierta edad hemos conocido gente que en los años 80 estaban en el paro, su padre y su abuelo eran de Falange y se apuntaron del PSOE para poder vivir. Coño, pues porque a ver si me enchufan aquí, a ver si me colocan aquí. Si es que eso es algo tan... Vamos, es decir, que tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Sí, hay que rasgárselas cuando la gente hace de la hipocresía oficio de supervivencia. O sea, oficio de hipocresía un día y otro. Entonces dice, tú cojo, no, y tú más. Un vídeo típicamente católico y hispano, que es el ver la viga, o sea, ver el ojo, la paja de los demás y no ver la paja propia, o ver la viga de los demás y no ver la viga propia. Eso está lleno, ¿no? Bueno, todos sabemos de quién se ha exhumado hace poco y todas las estrategias en el plano, digamos, mediático, porque hoy día la política se hace desde los medios, y que hoy día esa frontera entre la política y el periodismo siempre lo ha sido, desde los tiempos de Sócrates, siempre lo ha sido. No olvidemos que siempre se habla, pero Sócrates tuvo otros discípulos que abominaban del platonismo, tradición cínica, la tradición cirenaica, ¿no? A tenor de lo que fue después de la caída de Atenas o el Imperio Alejandrino. Entonces, claro que se puede hacer una nueva lectura hoy día de Marx y de Engels, pero claro, que haya caído el comunismo, no, las obras siguen siendo obras. O sea, ese trámite de tener que enfrentarte a un texto y tú en tu casa digerirlo y ver cómo yo con este texto puedo dar sentido a mi propia biografía personal. Claro, nosotros venimos de la formación que nos dio Gustavo Bueno, y ya el propio Bueno, cuando escribe el papel de la filosofía, traza en ese cuadro que tiene desplegable las diferentes autoconcepciones de la filosofía. Todos sabemos en qué autoconcepción estaría la propia obra de Bueno, vista desde hoy, después de su fallecimiento, un método dialéctico. Pero claro, ahí recoge otras muchas tradiciones. El propio Unamuno decía, para mí, o sea, para el sujeto Unamuno, para el ego filosófico Unamuno, decía, la filosofía se acuesta más a la poesía que a la ciencia. Otros diríamos, bueno, eso lo dices tú, y hasta cierto punto, no, claro, y además esto lo es, bueno, pocas veces citaba Heidegger o a Nietzsche en clase. Ahora, ¿puedes decir que Kierkegaard no es un filósofo? ¿Puedes decir que Unamuno no es un filósofo? Hombre, no, a ver, quiero decir que Yo respondiendo a lo que ha presentado Pedro, que es el motivo que he dicho en la presentación, ¿no? que haría hacer una reivindicación de la filosofía frente a la política, y aprovechando el texto con el que ha terminado Navarro, creo, a ver si puedo en esta intervención matar dos pájaros de un tiro. Yo creo que lo que ha dicho Pedro, ¿no? ¿Puede una obra filosófica quedar derrumbada por una sociedad histórica fracasada? Terminantemente no, pero si tienes otro sistema filosófico más potente que pueda triturarlo. Y ese es el trámite, y en la medida que lo trituras lo estás incorporando, porque nunca hay un 100%, o sea, nunca un sistema filosófico es 100% basura, digamos. El más degradado es, si está en la tradición histórica, entonces quiere decir que ha tomado ideas de la tradición que, como dicen, bueno, pues son de escala milenaria. Si las ideas de Hegel están ya en Platón, quiere decir que ha podido fenecer la sociedad antigua, el esclavismo, pero esas ideas siguen estando flotando en el humus de la historia de la filosofía, y lo que es peligroso es cancelar o digamos, dar por cerrado un sistema sin haberlo hecho filosóficamente. Y yo creo que estas condenas, esto que está tan de moda, ¿no? De condenar el fascismo, condenar el marxismo, condenar el comunismo, condenar... No, es en el fondo el juridicismo que criticaba Bueno, que cree que con eso lo ha arreglado, cuando propiamente estás dejando intacto esa teoría filosófica. Y si no la trituras, está ahí para quien quiera usarla. Y si tú históricamente no sitúas, digamos, en sus quicios esa teoría, pues estás dejando que pueda ser un presente, diríamos, histórico, o sea, ser un instrumento de uso, vaya, es lo que quiero decir, o sea, se puede volver a usar. Sí. Esto también, yo lo pensaba para el propio Engels, para la propia obra a la que le dedica el estudio Miguel Ángel, que es que no se puede cometer la injusticia de a un autor no verle en su contexto. O sea, esto que es como tan de perogrullo, ¿no? Pensar que la filosofía, en el sentido materialista, siempre responde a una sociedad. Si tú desvinculas esa teoría de las otras teorías frente a las que se mide, que es lo que también hace este juridicismo, ¿no? Condenamos el comunismo, pero bueno, tú tienes que tener en cuenta que el comunismo es una respuesta contra otras cosas. Entonces tienes que ver esa simploque, digamos, ese entrelazamiento. Entonces realmente te cargas la historia de la filosofía.
No, te cargas Occidente, porque Occidente es eso. Pero claro, es que te lo cargas todo. Cuando no se atacan, digamos, en M2, digamos, asuntos. Es que tuvo un hijo con no sé qué, se chapotea, digamos, en todas las derivaciones más o menos truculentas y mórbidas de Marx, de la biografía de Marx, y no se entra, que esto es terrible. Bueno, hay un vídeo lo comenté el otro día con Pedro. Hay un vídeo en YouTube, bueno, está en YouTube. Es acabar con el Capital con el Semana o con el Ola. Sí, justo. Hay un par de vídeos. Con el Salva de Luz. Claro, justo, de Federico Jiménez Los Santos con Gabriel Albiac, en el que hace una defensa. Bueno, en parte me inspiró Gabriel Albiac para hace una defensa del tomo 1 del Capital ante Federico Jiménez Los Santos. Claro, Federico Jiménez Los Santos le saca el Ola, o sea, le saca lo más truculento de la vida de... A Jorge Javier, le saca a Jorge Javier. Bueno, pero eso sí que entonces, es el rigor de poder criticar a un autor en el plano esencial, es decir, en el plano de las ideas, eso es que no te lo puedes saltar. Eso te puedes decir, tuvo un hijo con la criada y no le reconoció, pues, ¿y eso qué tiene que ver? No te lo puedes saltar porque esa es la esencia de la filosofía. Ese es el salir de la caverna y decir, bueno, y todas las miserias humanas serán las que son y nadie las niega. Pero las ideas como... De hecho, es que la filosofía le llamaba la teoría de las operaciones, las operaciones ontológicas. Pues eso, distinguir entre un nivel alfa 1, alfa 2, o sea, lo que fuera. Esas operaciones están ahí. Por eso tú desde Hegel puedes reconstruir a Platón, pero desde Platón no puedes reconstruir a Hegel, porque hay una dimensión histórica que es la propia occidental. Tú antes comentabas lo de China. Claro, no las tesis, yo no me voy a decir, ¿por qué las sociedades asiáticas a la altura del siglo XIX no formaban parte de la visión histórica del hombre? Si para Hegel la historia es la realización de Dios en el mundo, la verdad suprema es esa propia realización. Por lo que Dios ya se ha encarnado, pero no se ha encarnado en un sujeto psicológico, sino en un sujeto histórico, donde la negación, y no por negación, las revoluciones, la Argentina, la muerte, las guerras, son un trámite necesario. Pues es porque, precisamente, estamos en una situación procesualista. Claro, una sociedad de mandarines, una sociedad asiática, donde parece que todo es intemporal, pueden pasar milenios y no hay cambios estructurales. Presente perfecto, ¿no? Donde no hay pasado ni futuro. Donde no hay concepción de lineal, porque no hay una parusia. No ha pisado el espíritu en China. Claro, imagínate lo que cambia el mundo. Así, claro. Literalmente. Y entonces, claro, como no encaja, como no le encaja en el modelo hegeliano, evidentemente Engels no introduce el modo de proyección asiático. Que la antropología cultural y también los historiadores, citaba ya Wittfogel, Gordon Chang, Godelier, el propio Marvin Harris, dicen, bueno, las sociedades asiáticas, ¿qué fueron durante muchos siglos? Cuando sabemos que técnicamente pues los chinos conocían la escritura, conocían la imprenta de tipos móviles, habían inventado la pólvora que no la utilizaran como artillería, hacían también operaciones, trepanaciones. Eso es como cuando se dice, bueno, los egipcios tenían ciencia, tenían conocimiento técnico. De hecho, lo sabemos por las tumbas, por las escrituras jeroglíficas internas a las pirámides. Ahora, ¿por qué decimos que la ciencia surge en Grecia? Porque la ciencia implica un trámite dialógico, que una casta sacerdotal no tiene. El que se iniciaba lo sabía, pero nada más que no los escribas, era una casta cerrada. Entonces, claro, esa dimensión histórica te la cargas. Evidentemente, los argumentos que se puedan dar, como hace Jiménez Los Santos, desde la sociología o desde la historia fenoménica, bien dados están. Nadie niega que el comunismo es responsable de 100 millones, como si fueran 20, es lo mismo. Que es una ideología totalitaria, claro que lo hace, pero eso no invalida el hecho de que tú tengas que seguir enfrentándote a los textos de Marx con el mismo rigor con el que te enfrentas a los textos de Platón o de Aristóteles o de San Agustín. Sobre todo porque no vas a la raíz. Y el problema es el fundamentalismo científico del que estaba poseído el sistema. En este caso sociológico, psicológico. Claro, pero tú puedes decir, bueno, ¿cuántos millones de muertos hacen falta para que lleguemos a la sociedad perfecta? Joder, todos los que sean necesarios. Si vamos a llegar al paraíso, ¿qué más da? Pues ese es el problema, pensar que vas a llegar a la sociedad perfecta. Si tú no desactivas propiamente esa idea monista de la historia, da igual los millones de muertos, porque es una cuestión simplemente de individualismo. O sea, millones de muertos. Pues, si tú mides solamente las sociedades en función del número de muertos que hacen falta para la eutaxia... Y si Engels todavía sigue influyendo, hoy día es a través de la izquierda indefinida. Es decir, ese componente lineal queda subsumido, encapsulado por esa concepción circularista del indigenismo. Es decir, las sociedades perestatales siempre fueron mejores. Vale, vamos a homologar en el mismo plano, vamos a ecualizar por vías sociologistas del mismo plano el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio... No vamos, ya de entrada,
te dirán, no, es que distinguir entre imperios generadores y imperios depredadores, eso es abominable, porque eso es hegelianismo, como si con eso ya te estuvieran denunciando y desarticulando. No, es que razonar es clasificar, o sea, criticar en el sentido aristotélico, establecer categorías, como hace Aristóteles. Entonces, claro, no es lo mismo Gran Bretaña y el Boston Tea Party, la revuelta del té, por ejemplo, que fue lo que inició la revolución de las colonias, que el virreinato de Nueva España, por ejemplo, como ha explicado muy bien Iván Vélez. Entonces, claro, porque lo que hace la izquierda indefinida hoy día es eso, es coger el elemento indigenista que de alguna manera no está en... Morgan es un liberal, no está en Morgan. Morgan es un condorcetiano, se analiza de Condorcet, de Turgot, de Locke, o sea, la tradición, digamos, que en el mundo británico y ilustrado francés también tuvo mucha influencia, está en Estados Unidos, las clases altas, claro, las clases altas que ya han asumido que los negros ya no son esclavos o que sigan siendo totalmente inferiores. Eso lo hemos explicado muchas veces, ¿no? La liberación de los esclavos que hace Lincoln no lo hace por razones solamente psicológicas, aunque es verdad que había, eso se ve en la biografía, una película que hizo Tommy Lee Jones, buenísima por otra parte, sobre Lincoln. Es verdad que había senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano que tenían amantes africanas, negras, y eran sus concubinas. Además se ve que propio... Y habían tenido yayas, o sea que había un componente emocional casi en la línea de Rilke, ¿no? Decir, bueno, pues si la que me quería a mí, la que me dio el pecho era una mujer negra, y pues tenemos... pero la liberación de los esclavos era porque había que ganar una guerra. Entonces ya la cuestión ya era una cuestión que tenía una dimensión política que trascendía las meras emociones. Cuando en el 64 dice, en el famoso discurso de Gettysburg, dice Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, por el pueblo, significa que, para seguir siendo varios, pero ya por lo menos no tienen estatuto de esclavitud. Hay que manumitirlos, eso se ve en la película Sargento Negro, ¿no? O sea, darle la manumisión a un individuo, aunque sea para que después pase a ser un soldado del ejército americano y esté mal pagado, lo que tú quieras. Entonces, los trámites terciogenéricos no se reducen a trámites segundogenéricos. Nadie está diciendo que lo que dice Federico Jiménez Santos no sea cierto. El propio Escotado, con haber hecho un libro tan meritorio, en las entrevistas se presta mucho a eso. Como él mismo dice, porque todos queremos tener nuestro minuto de gloria entre amigos, sobre todo cuando nos están filmando, ¿no? Pues bueno, como le decía Pablo Iglesias, bueno, el comunismo que trajo, hambre, mucha hambre, ¿no? Y Freud, bueno, de hecho, Marx pone a Engels muy bien, perdón, Escotado pone a Engels muy bien, como diciendo, Engels era un buen tipo porque le lavaba todas las miserias a Marx, cargaba con un hijo, le mantenía, y Marx era pues eso, un inadaptado social, diríamos, ¿no? No solo visitaba todo el día la biblioteca del Museum, pero no daba sello, ni se ocupaba de los hijos, ni nada, no tenía dinero ni para enterrarlos. No tenía dinero ni para enterrarlos. Podría haber vivido mejor, pero después, lo que están diciendo, siempre no, Marx lo decía. Después Marx tenía gustos burgueses en algunas cosas. Porque claro, si nos ponemos psicologistas, diríamos que las cuestiones de Bragueta o de Corazón, pues no son ni rubias ni morenas, ni, o sea, que no admiten ideología, ¿no? Lo que decimos, que el alma concupiscible tiene su propia dinámica. Un psicólogo te diría incluso que por razones biológicas, ¿no? Niveles de dopamina, niveles de serotonina, ¿no? Lo que tú quieras. Pero es verdad que Escotado ahí le salva la cara a Engels. ¿A costa de qué? De echarle todas las culpas a Marx. Y sin embargo, el origen de la familia es un libro muy antiguo, porque busca introducir esa visión según la cual la filosofía ya ha muerto. Entonces lo único que cabe es hacer un sistema cerrado. La filosofía se consuma con Hegel, lo que pasa es que hay que darle una vuelta al revés. Claro, la vuelta al revés no es la de bueno, es la que hace Engels. Engels hace una vuelta al revés que es la filosofía ya ha muerto. Cosa que después dirá Althusser. Lo que nos queda es teoría, es decir, aplicar este método hegeliano a todas las demás ciencias humanas. La primera ciencia humana que surge en esta época, ¿cuál es? La antropología. Como después pasará con la polémica Marx-Stalin, por ejemplo, con la lingüística, ¿no? Lo que hay que aplicar es el método de Hegel a todo para darle una vuelta y quitar su corteza mística. La corteza mística es, si Hegel dice que el Estado es el elemento de máxima reconciliación, donde después accedemos al espíritu absoluto, hay que darle la vuelta. No hay tal espíritu absoluto, mientras la mujer no se emancipe. Claro, ¿emancipar qué es? Sí, bueno, pues que deje de cuidar vacas en una sociedad agraria y después esté trabajando 12 horas en una fábrica. O sea que algunos discutirían si eso es progresar para mejor o para peor. Claro, porque la idea de progreso es muy confusa. La idea de progreso es una de esas ideas fuerza. A la altura de hoy, ya no podía ser el solución, pero a la altura de hoy, viendo lo que ha sido la Ilustración, que después tanto han criticado los frankfurtianos, sobre todo Adorno y Horkheimer, ¿no? La dialéctica del iluminismo, claro, la idea de progreso es una de esas ideas fuerza que sirve tanto para un rompe como para un descosido. Sí, yo a mí se me ha... No he terminado antes, cuando he dicho, a ver si mato dos pájaros de un tiro, por comentar el texto que has dicho tú de la familia. Este papel, ¿no? Del hombre y la mujer, de esta perspectiva tan monista de la familia. Pues, ¿por qué el materialismo filosófico, lo has dicho tú, ¿no? ¿Por qué permite poder criticar eso? Por el pluralismo. El pluralismo, esa armonía
que se espera o bien en la sociedad futura, bien sea la comunista, bien sea la democrática, o bien, ¿no?, regresando a la barbarie, el materialismo filosófico lo que reconoce en cualquier institución, la contradicción. O sea, es que no vas a cancelar las contradicciones, es imposible. O sea, el feminismo de nuestros días, ¿no?, que ve la igualdad de los hombres y las mujeres dentro de décadas, 100 años, lo que sea, ¿no? Todavía no somos iguales, lo seremos, ¿no? Estamos en camino. Por fin habrá un gobierno paritario, habrá mitad de hombres y mitad de mujeres. Esto es el mismo mito del progreso de una sociedad que veremos en un futuro, pero que todavía está por venir y estamos en camino. Esto, el materialismo filosófico se lo carga diciendo, no, la contradicción es trascendental. Hombres y mujeres en el seno familiar vamos a tener contradicciones y prudencialmente se podrán resolver o no, pero eso en la familia, en el Estado, en cualquier circunstancia. Por eso es que lo bueno que podemos decir nosotros es que no tenemos receta, o sea que no, nuestra filosofía no es edificante, es absolutamente crítica, y desde luego cualquier sistema que pretenda, bien ser hegeliano, bien ser marxista, ofrecer el bálsamo de las contradicciones para un futuro, eso ya es mítico, o sea, eso ya se puede decir que no es filosófico. O sea, y justamente por eso se dice que la filosofía se puede realizar, ¿no? Es que, por suerte o por desgracia, digamos por suerte, no se va a realizar porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber conflictos, y no los podemos prever. Lo que es más, diríamos, decente, aunque esta palabra ya... Lo que es honesto, sí, es resolucionar lo que tengas delante. Aquí, bueno, no somos iguales, pero lo seremos. No, perdona. O sea, a mí trátame como una igual. Y no me busques plazas como si fuese una minusválida y me digas que, bueno, es que hay que dar un empujoncito a la mujer para irla metiendo. No. A mí me tratas como una igual o me estás llamando, pues eso, discapacitada. La igualdad, o eso no es. No me digas, no, lo vas a hacer, yo te voy a ayudar. O sea, el paternalismo más machista. Entonces, a mí de Hegel, por supuesto, me parece, no machista, me parece de un armonismo. Sí, claro, es un armonismo, el hombre y la claro, mujer, es un armonismo familiar, que él utiliza para fundamentar algo clave para las construcciones de la electricidad. Algo que está fracasando en España. En España la electricidad tiene que ver con lo que uno llamó la intrahistoria. Es decir, aquel conjunto de afectos comunes, de costumbres comunes, pero claro, ahora cada aldea tiene lo suyo. Claro, lo que decimos, y ahora en Asturias lo importante, bueno, yo cualquier día iré con madreña a esa clase, pues está muy bien, claro, si me lo imponen, ya es el espíritu objetivo el que me está oprimiendo mi propio espíritu subjetivo. Es decir, que ya no cosa es que yo quiera ir con madreña a esa clase, otra cosa es que yo diga, cago en mi manto, como decía el otro, y trincó mucho dinero, por cierto, donde cago en mi manto trincó mucho dinero y por eso lo metieron para adelante, pero bueno, a perro flaco, a coche muerto un tío el rabo, que decían antiguamente, pero otra cosa es que lo impongas por ley. Está pasando con todo, es decir, vamos a ponerlo más serios. Un concepto operatorio del grado fenoménico, del grado periodístico, que todo el mundo da por evidente, violencia de género, es un concepto lisológico, que si no ves la morfología, lo que está pasando ahí, que habría que ir a cada caso, a cada familia, a cada vínculo de pareja, pues lo que haces es ocultar la realidad. Ya la primera definición de verdad que nos da Platón es la aletheia. O sea, conocer es desvelar, es eso, no creerte nada porque todo tiene sus operaciones y tienes que desmontarlas, tienes que salir de la caverna. Ahora, claro, hay gente que vive muy a gusto en esa caverna. Si yo esto le pongo esta etiqueta, lo llamo violencia de género, lo llamo memoria histórica, o lo llamo lo que sea, y ya con eso funciona. Pero precisamente la filosofía siempre ha sido revolucionaria, porque siempre es querer someter a la razón realidades que en el plano fenoménico obedecen a otro tipo de contingencias. Después tú podrás decir, bueno, es que yo considero que tú eres de ultraderecha si lo que dices es que salir... Ya, pero si es la... Porque claro, el concepto de verdad en filosofía no es el concepto de verdad en la ciencia. Si la realidad me demuestra, por ejemplo, que hoy día hay más asesinatos que hace 50 años, y la realidad la denomino así, pues a lo mejor esa realidad, como realidad M1, como realidad fisicalista, no queda explicada ni resuelta en los casos concretos, en ese mojarse las manos y mancharse las manos en el fondo de la caverna, con leyes que ya de entrada tienen una serie de a prioris ideológicos, pero que obedecen a filosofías degeneradas, claro. Hay ideas fuertes que están ahí operando. Y bueno, y Engels ha tenido ahí su influencia, claro, ciertamente, ¿no? Tiene su influencia, ¿cómo que no? Porque y es eso, yo creo que ese componente indigenista que hay ahora en ciertos partidos, vamos a dar nombres,
se miran en Venezuela, por ejemplo, como prototipo. ¿Podemos, te refieres quizás? Bueno, lo has dicho tú, aquel amigo. Lo has dicho tú, ciertamente, claro. Es que eso es justamente decir, bueno, yo soy un hegeliano, eso, no voy a decir, que ha creado un nuevo partido, el niño Dios. Entonces, claro, ¿Más país te refieres? Claro, vamos a eso. Si tú querías un partido, pero tú no, pero yo, ese tratamiento hegeliano de que yo quiero tener los ministerios bien amarrados para aplicar aquí mi doctrina y poner un sistema totalitario donde todo esté amarrado y bien amarrado, yo sí quería totalizarlo todo, pero claro, tomo como referente que el mito del indígena precolombino, porque eso sí, de alguna manera está en Engels. Engels lo que hace es meter a Hegel retomando ese componente cuasi circular, el mito del comunismo final como parusía del comunismo inicial. Bueno, eso caló hasta en el movimiento hippie, ¿no? Claro, hasta que las chicas le dicen, joder, estoy embarazada no sé de quién, y muchos acabaron suicidándose, porque eso pasó. Son, coño, la película de Israel, claro, los comunes son inocentes, bueno, eran hijas de papá, pero cuando la hija de papá había estado con 5 en un mes, pues, ¿y ahora quién me mantiene este vídeo? No, yo no fui. Claro, esto pasó, O sea, esto fue, y más pasó en Estados Unidos. Claro, es muy fácil ser hippie cuando tu papi y tu mami te mantienen, pero cuando, claro, ahora qué vamos a decir, que el hombre es malo porque el hombre preña y la mujer embaraza. Claro, negamos la naturaleza, negamos, porque ahora ya el mito, heredero de la tradición idealista alemana, es el mito de la naturaleza, el mito de la cultura. La dualidad, naturaleza y cultura, que ya está en Kant. Bueno, naturaleza, libertad, en Hegel, naturaleza, espíritu, en Marx, naturaleza, producción o naturaleza, trabajo. Lo negamos. Hay una tendencia a la propia disolución de los sexos en cuanto a conceptos. El dimorfismo sexual se niega, ¿no? Es decir, hay muchas cabezas de españoles que hablan de la posibilidad, por esto de Podemos, ¿no? Se puede cualquier cosa, de que un hombre se transforme en una mujer y una mujer en un hombre, o que haya elementos intermedios, o que haya todo tipo de... es decir, cuando Platón presenta la República, precisamente, este tema lo presenta claramente en la República Platónica, es decir, la diferencia entre mujer y varón, hay un dimorfismo sexual, el varón insemina y la mujer concibe. Y eso es lo que define a la mujer y lo que define al hombre, precisamente, esa inseminación y esa... Entonces, digamos que desde el punto de vista del Estado, de la sociedad, se puede, al máximo que se puede llegar como diferencia, es a eso. En el resto, dice Platón, la igualdad tiene que ser total y absoluta. Eso no justifica la imposibilidad del acceso a la mujer a cualquier magistratura, del hombre, porque la comunidad es de mujeres, pero también de varones. No así en Aristóteles, que ya considera a la mujer también es de como un varones. ser inferior al hombre, más próximo. Porque la familia es como precisamente para evitar el nepotismo. Pero es que en la época en la que escribe Morgan, que no deja de ser un ilustrado, cuidado, el pensamiento racista en Europa y en América era total. O sea, los negros estaban en una escala que era entre el latino y el chimpancé. No, pero no, el modernismo de descomposición conceptual llega hasta el punto de no contemplar ni siquiera la diferencia entre varón y mujer, que la contemplan como algo un déficit, es decir, ya la propia imposibilidad de no regresar a otras instancias desde el punto de vista biológico, es decir, ya no puede regresar más atrás. Eso es una metafísica monista, en el fondo. Porque niega la dimensión del eje angular. Claro, si tú niegas el eje angular, que puede ser ateo, pero no puedes negar el eje angular. Hay cosas que nos trascienden en muchos terrenos. Si tú niegas la trascendencia, sin ponernos aquí... No, pero lo entiende como límite ideológico. Sí, el pensar que el varón y mujer son dos nociones estables, digamos, pensar eso, es una limitación ideológica del que está viendo eso, porque no comprende que desde el Podemos, desde toda posibilidad, incluso eso se puede romper, ¿no? Y tú puedes hacer de un varón una mujer, de una mujer un varón, de esto. Y cada día es cosa distinta, lo que plantean los demás políticos. LGTBI, HI, JKL, o sea, todas las posibilidades, digamos, combinatorias son posibles. Oye, te diré más, todavía este verano, en Asturias, que hay un foco feminista importante, se rebelaron contra esto. Claro, hay un cierto discurso feminista que se asienta sobre la asunción de ese dimorfismo sexual y la igualdad. El feminismo de la igualdad lo que busca es una igualdad en el plano de las operaciones morales y políticas. Si negarlo, pero si tú niegas eso, entonces claro, yo lo extraño, no voy a dar nombres, como un rifirrafe, porque claro, había gente a las que eran feministas revolucionarias de hace 30 años, ahora las veían como ultra conservadoras. O sea que para ti existe hombre y mujer. Se montó un follón, salió en la prensa, esto fue el mes de julio, yo estaba en Santo Domingo de la Calzada. Y
bueno, no sé quién estaba ahí, porque yo lo hacía antes, claro, que es que ahora estamos viendo cosas, es decir, que es, claro, a eso lo llaman adelantarte por la izquierda. Pero claro, ¿qué clase de izquierda es esa? Ya no es indefinición, es una especie de, bueno, cátaro, sí, es un pensamiento cátaro, es un pensamiento... Angelismo. Es el angelismo en el fondo. O sea, es la definición de los individuos por el alma, por el espíritu. Entonces, como realmente es el espíritu lo que te define, qué menudencias. O sea, ¿cómo podemos descender a poder considerarnos claro, las partes pudendas, no sé si dice? O sea, una cosa... Pues es el alma, entonces tú puedes ser lo que quieras. Claro. Sí, pero además en la trámite real lo que lleva eso siempre en España es una fenomenología que es pura picaresca. Yo delinquí como hombre, pero como me siento mujer, entonces quiero ir a una cárcel de mujeres. Porque eso ya está pasando. No, es que hoy me siento no sé qué. Imagínate un profesor que te dice algo a una alumna y bueno, yo el año pasado una alumna, a un chico, me confundí con una chica y tuve que pedirle perdón. No, porque el pelo muy largo, yo lo vi de espaldas, estaba jugando con una ventana. Y dice que ya, eso en las relaciones más inmediatas como las de profesor-alumno genera ya unas congojas porque ya no sabes qué hacer. Porque te expones a cualquier denuncia. Si digo A porque digo A, si digo B porque digo B, me tengo que callar. Y está generando, bueno, pues es un estado de descomposición ideológica que va unida. Y además, sí, ahí sí se ve el vigor de Nietzsche. No, la verdad no importa, no hay verdad semántica, todo lo que hay es verdad pragmática. Bueno, lo de Goebbels, pero ya ha llevado un límite, pero además vendido como democracia, porque todo el mundo se cree que lo que Goebbels, es decir, pasaba incluso con la idea de cultura. Cuando Goebbels decía aquello, una frase que, claro, hay que verlo en su contexto, Goebbels decía aquello, cuando digo la palabra cultura he chocado la pistola. Claro, ¿a qué se refería Goebbels? A la cultura, cuando la cultura en este momento se consideraba un subproducto de esa Viena de Wittgenstein, ¿no? Su cultura judía. Claro, cuando él estuvo en el poder, cultura ya era el Reich, y chocar. Entonces, claro, en España es pura picaresca lo que está hablando. O sea, es la picaresca en versión 2.0. Es decir, que aquí el Rinconetti y Cortadillo pues siguen funcionando. Es decir, claro, hoy me siento no sé qué, pero y lo ves, o sea, las estrategias políticas que hay en España son tan cortoplacistas. Nada más pensar en, claro, es un proceso de descomposición, de que ya no se da más de lo que se da. Pero esto es, bueno, está siendo de las consecuencias de la posmodernidad. Heidegger lo dijo con un tono muy rimbombante, ¿no? Llega un momento en que la muerte tecnológica de Occidente hace inviable que el hombre se pregunte por el ser. Las grandes preguntas ya no tienen sentido porque lo único que hay es voluntad de dominio. Bien sea de vecino contra vecino o de nación o de imperio contra imperio. Claro, ahí el nuevo regulador, lo comentabas antes, va a ser China. Y que ahora aquí nos estamos peleando si yo me siento gallego, me siento otro, si dentro de 30 años puede haber un proceso de africanización de Europa y tú lo que vas a tener es que pagar sueldos de 60 euros, que es lo que cobra un chino ahora. Un chino trabaja por 12 horas y cobra 60 euros al mes. El equivalente a 60 euros en China puede ser aquí 400. Claro, ahora diré todo el mundo, mira, hagas lo que hagas, no vas a cobrar más de 400 euros de aquí a 20 o 30 años. Claro, no, hay que enmascarar la realidad. Y yo, también lo quiero decir, cuando me decidí publicar esto, sabiendo que era una cosa muy juvenil, era por eso, como protesta, ¿no? Ahora todos los días nos enteramos de profesores universitarios que plagian presuntamente, vamos a decirlo así, plagian tesis o falsifican másteres, no vamos a hablar de nombre, incluso individuos que van a Asturias a explicar qué es el papel de la filosofía en el conjunto del saber y que ahora ocupan altos puestos dentro del Senado y se permiten hacer chanzas sobre la supuesta salud de Gustavo Bueno. Esto lo viví yo y Marcelino, nuestro amigo Marcelino Ardura, hace 5 o 6 años, en Sama de la Greu, y después, oye, qué fácil es hacer un manual copiando y haciendo un refrito de 3. Bueno, eso ya lo sabía hacer yo con 20 años, pero que lo haga un señor catedrático de una universidad que además tiene una alta responsabilidad política. Se llama Manuel, ¿no? Quizás es que... Puede que vayas bien encaminado. Claro, a mí me da, oye, porque... ¿Os parece que vayamos a sí. cerrando? Porque sí, yo creo que... No sé si habrá alguien que quiera... Bueno, igual me enrollé demasiado. No, pero... Una hora y media pasadita. Tú vas a grabar, sí.